Voy a revelarte algo que pocos se atreven siquiera a imaginar. ¿Qué le sucede realmente al alma humana exactamente 3 horas después de la muerte? No estamos hablando de teorías vacías, sino de descripciones precisas, impactantes y profundamente espirituales extraídas de los estudios de Allan Kardec, el padre del espiritismo moderno. Imagina que tu cuerpo acaba de dejar de funcionar. Ya no respiras, ya no puedes hablar, pero tú sigues consciente. Ves tu entorno, sientes emociones, reconoces rostros. Pero algo empieza a cambiar. Algo misterioso, invisible a los ojos humanos, comienza a suceder. El alma se separa. Pero no todo termina ahí. Lo que ocurre en esas 3 primeras horas es más revelador de lo que jamás imaginaste. Este video te mostrará paso a paso lo que el alma experimenta en ese corto, pero eterno, lapso de tiempo. Si alguna vez te has preguntado qué pasa al morir, esta es tu oportunidad para comprender lo que la ciencia espiritual nos explica con detalles. 3 horas. Eso es lo que muchos estudios espirituales, incluyendo los de Allan Kardec, señalan como un momento clave después de la muerte física. Y aunque parezca poco tiempo, lo que sucede en ese lapso es tan poderoso, tan revelador, que puede cambiar para siempre la manera en que entendemos la vida y lo que viene después. La mayoría de las personas cree que al morir todo se apaga, como si uno simplemente dejara de existir. Pero según cientos de testimonios de espíritus comunicados a través de médiums serios y documentados por Kardec, la verdad es muy distinta. Cuando el corazón deja de latir y el cuerpo comienza a enfriarse, la conciencia no desaparece. Todo lo contrario, se intensifica. El alma comienza a separarse lentamente del cuerpo físico. Algunos lo sienten como si se estuvieran desprendiendo de una piel vieja. Otros describen la sensación como flotar fuera de un traje demasiado apretado. Pero lo que casi todos coinciden es en el desconcierto que se apodera de ellos en esos primeros momentos. No entienden lo que está pasando. Miran a su alrededor y se ven a sí mismos acostados, inertes, rodeados de personas llorando o médicos intentando reanimarlos. El alma, en muchos casos, no acepta de inmediato su condición. Intenta hablar, tocar, pedir ayuda. Pero nadie escucha, nadie responde. Y ahí comienza el verdadero impacto espiritual. No hay dolor físico, pero sí hay angustia. Especialmente cuando el espíritu no estaba preparado para ese momento. Allan Kardec documentó casos en los que el alma tardó horas, incluso días, en darse cuenta de que había fallecido. Personas que seguían intentando vivir su rutina, entrar a su casa, hablar con sus seres queridos, sin entender por qué nadie les respondía. Esas 3 horas iniciales son como un despertar brutal. Es cuando el alma comienza a percibir su nueva realidad. Ya no hay cuerpo, ya no hay reloj, ya no hay pasado al que regresar. Solo hay presente. Y en ese presente, las emociones se vuelven intensas. Si la persona fue apegada a lo material, si vivió llena de odio, rencor o egoísmo, esas energías siguen adheridas a ella. El espíritu siente lo que sembró. Si dejó asuntos pendientes, si murió con culpa o miedo, todo eso se manifiesta con fuerza. Porque el alma ya no puede mentirse. Todo lo que somos por dentro se hace visible. Y ahí comienza el verdadero juicio. Kardec no hablaba de un juicio externo, con castigos o recompensas como en las religiones tradicionales. Él hablaba de un juicio íntimo, donde el alma se mira sin máscaras, y ese momento puede ser tan hermoso como aterrador. Algunos espíritus relatan una sensación de paz tan profunda que es imposible de describir, pero otros gritan, lloran, se desesperan, porque sienten en carne viva el daño que causaron, las palabras que no dijeron, el amor que negaron. En esas 3 horas, se inicia un proceso que no tiene vuelta atrás, el desprendimiento completo. Es como si el alma empezara a desnudar su historia. Todo lo que fue vivido comienza a surgir como escenas de una película acelerada. Imágenes,
sentimientos, momentos, decisiones. No hay forma de ocultarlo. Y el alma comprende, por primera vez, el verdadero impacto de su existencia. Pero lo más desconcertante no es lo que ve el alma, es lo que siente. Porque cada recuerdo viene acompañado de una emoción amplificada. Si fue un acto de bondad, el espíritu lo revive con una alegría tan intensa que lo llena de luz. Pero si fue un acto de crueldad, de egoísmo, de traición, esa escena se repite como una herida abierta. No es un castigo, es una consecuencia natural de la conciencia despierta. En esas 3 horas, según Allan Kardec, el alma comienza a vibrar según su nivel espiritual, y esa vibración determina todo. ¿Qué ve? ¿Qué siente? ¿A dónde va? No se trata de una entidad externa que dicta su destino. Es ella misma, a través de sus actos, quien atrae su nueva realidad. Espíritus elevados, por ejemplo, relatan haber sido recibidos por seres luminosos, guías, familiares ya desencarnados, amigos espirituales. Ellos ayudan en el tránsito, calman, explican, acompañan. Pero no todos reciben ese auxilio de inmediato. Espíritus que vivieron alejados del amor, de la compasión, del propósito superior, muchas veces se encuentran solos, atrapados en una especie de niebla mental, en un plano intermedio donde el tiempo no avanza. Kardec llamó a ese estado erraticidad. Es como estar perdido sin dirección. No se trata de un infierno de fuego, sino de una prisión hecha de pensamientos. La persona revive sus errores una y otra vez, sin entender cómo salir. Y ahí empieza otra etapa dolorosa: el apego. Muchos espíritus no quieren irse. Se resisten a abandonar sus casas, sus hijos, sus parejas. Se quedan flotando, obsesionados, intentando comunicarse, gritar, tocar, pero sin éxito. Eso genera angustia, confusión, tristeza profunda. Y muchas veces esa energía densa también afecta a los vivos. Personas que sienten presencias, que tienen pesadillas constantes, que perciben cambios repentinos de humor. Todo eso puede ser reflejo de un alma que no pudo continuar su camino. Y aquí entra un punto clave: el pensamiento. Allan Kardec enfatizó que el pensamiento del espíritu es una fuerza real. Lo que el alma piensa, crea. Y si está llena de miedo, culpa o deseo, eso se materializa en su entorno. Es por eso que algunos espíritus ven paisajes oscuros, sienten frío, oyen voces perturbadoras. No porque estén en un lugar condenado, sino porque su mente aún vibra en esa frecuencia. El tránsito espiritual no es automático. Requiere desapego, comprensión, humildad. Aquellos que se prepararon en vida, que cultivaron la fe, la caridad, la introspección, suelen tener una experiencia mucho más serena. Pero quienes vivieron negando lo espiritual, atrapados en la materia, se enfrentan a una ruptura brutal. 3 horas que lo cambian todo. Porque es el inicio de una jornada que ya no depende del cuerpo, del dinero, del poder, ni siquiera de las creencias. Depende del alma, desnuda, expuesta, revelada. Y si hay algo que muchos espíritus relatan con absoluta claridad, es que no se trata de religión, sino de intención. Puedes haber ido a la iglesia toda tu vida, y aún así, estar perdido en la erraticidad. O puedes haber sido un alma humilde, silenciosa, que ayudaba sin esperar nada, y ser recibido por la luz. Porque el universo espiritual no responde a apariencias, responde a vibraciones, y esa vibración es el resumen de todo lo que fuiste. Cuando la tercera hora se completa, algo comienza a modificarse en el estado del espíritu. Ya no se trata solo de entender que está muerto, sino de aceptar que necesita seguir. Algunos, al ver que no son escuchados, que nadie responde a sus llamados, entran en desesperación. Otros, en cambio, se resignan, se aquietan. Y ahí es cuando una luz suave, no física, sino mental, empieza a manifestarse. Esa luz, como explicaba Allan Kardec, no es una lámpara celestial, mas sí una metáfora viva, da lucidez espiritual. Es el alma comenzando a soltar los lazos como a vida material.
Es cuando empieza a surgir a conciencia de que nada era permanente, de que tudo que importava era o que ficou gravado no espírito. Os gestos, os sentimentos, as intenções. Nessa hora, muitos são tomados por um arrependimento tão profundo, tão real, que choram. Mas não choram com os olhos, choram com a alma, porque se lembram daquelas palavras que nunca disseram, daquele perdão que não concederam, daquela pessoa que amaram em silêncio e que agora não podem mais tocar. E é nesse momento que surgem os primeiros sinais de ajuda do plano espiritual. Espíritos amigos se aproximam, muitas vezes disfarçados com as formas de pessoas conhecidas para gerar conforto. Nem todos conseguem ver essas presenças. Depende do grau de lucidez, do nível vibratório. Aqueles que ainda estão fortemente apegados às sensações da vida física, que não aceitam a morte, permanecem em um tipo de transe, como se estivessem sonhando acordados, presos em imagens confusas que se repetem. Já os que se acalmam, mesmo sem entender tudo, conseguem ouvir uma voz suave, interna, que os convida a seguir. É como uma intuição ampliada, uma vibração de acolhimento. E quando a alma responde com humildade e entrega, ela é envolvida por uma espécie de magnetismo. É como se fosse puxada suavemente para outro plano, mais leve, mais claro, mais sereno. Kardec descreveu esse fenômeno com base em centenas de relatos psicografados. Em muitos deles, o espírito conta que sentiu como se estivesse sendo desprendido por mãos invisíveis, guiado por uma força que não julgava, não cobrava, apenas conduzia. E ao atravessar esse limiar, tudo muda. As cores são diferentes, os sons são diferentes. O tempo não existe como conhecemos. Há uma sensação de liberdade misturada com responsabilidade, porque ali, no mundo dos espíritos, ninguém finge. O espírito é aquilo que realmente é. Não há máscaras sociais. Não há aparência. Tudo vibra em sintonia com a essência de cada ser. E é nesse ponto que muitos descobrem que não estavam preparados, porque passaram a vida acumulando coisas, títulos, experiências externas, mas esqueceram de cuidar da alma. E então começa uma nova fase, o aprendizado espiritual. Não é o céu com anjos tocando harpas, é uma escola, uma grande, profunda e amorosa escola, onde o espírito é convidado a rever sua trajetória, entender suas falhas, reconhecer seus acertos. Em alguns casos, ele mesmo pede para retornar à Terra, não como punição, mas como oportunidade, porque ao compreender a profundidade de seus erros, ele deseja reparar, evoluir, amar melhor. É o que chamamos de reencarnação, e mesmo esse desejo não é automático. Existe um tempo, um preparo, uma análise. Os mentores espirituais ajudam, orientam, mostram os caminhos. E tudo isso, toda essa jornada, começou ali, nas 3 primeiras horas depois da morte. Ahora imagina por un momento que ese espíritu del que hablamos podría ser tú. No mañana, no en 10 años. Tal vez esta noche, porque nadie sabe cuándo será el momento. Y si lo fuera, ¿estarías listo para enfrentar ese espejo interior? Porque eso es lo que realmente sucede 3 horas después de morir. El alma se mira sin filtros, sin excusas, sin las justificaciones que usamos en vida para evadir nuestros errores. Y por más aterrador que suene, es un acto de justicia divina. No hay castigo impuesto, no hay juez externo. Es uno mismo quien se enfrenta con lo que fue, con lo que no fue, con lo que pudo haber sido. Y eso, para muchos, es más fuerte que cualquier infierno simbólico. Pero también es una oportunidad inmensa, porque si existe algo que los espíritus elevados repiten una y otra vez en las comunicaciones recogidas por Allan Kardec, es esto: siempre hay una salida, siempre hay una mano tendida, siempre hay amor esperándote, si decides abrirte a él. Muchos espíritus relatan que en esas primeras horas sienten una presencia que no saben cómo describir. No es un ser con rostro, es una energía, un calor, una conciencia superior que los envuelve y les transmite una certeza. No estás solo. Esa certeza es lo que empieza a curar,
Porque la soledad del alma, en su estado más crudo, es uno de los dolores más profundos que existen. Y al sentirse acompañados, los espíritus comienzan a rendirse. No en el sentido de perder, sino de entregarse a algo más grande. Algo que los llama, que los guía, que los recuerda. Porque esa energía siempre estuvo ahí. Pero durante la vida, por el ruido del mundo, por la prisa, por el ego, muchos la olvidan. Es en la muerte que, paradójicamente, muchos vuelven a recordar quiénes eran antes de nacer. Porque el alma tiene memoria. Una memoria espiritual que guarda cada paso, cada elección, cada emoción sincera. Y al reconectar con esa memoria, se despierta algo más. La misión. Sí, incluso después de morir, hay una misión. No termina todo, solo cambia la forma. El alma sigue aprendiendo, ayudando, guiando, inspirando. Algunos se convierten en protectores invisibles de sus seres queridos. Otros deciden trabajar del lado espiritual, ayudando a los que llegan confundidos, como ellos mismos lo estuvieron. Y otros más se preparan para regresar al mundo físico, con nuevos retos, nuevas oportunidades, nuevos aprendizajes. Pero todo, eso comienza con una sola decisión: aceptar la verdad, aceptar que la vida no termina, aceptar que la conciencia sigue, y que el amor, ese amor del que tanto se habla pero tan poco se vive, es real, es tangible, es eterno, y es lo único que puede sostenernos cuando el cuerpo ya no está. Porque al final, lo único que llevamos con nosotros no son las posesiones, ni los títulos, ni los miedos. Lo que llevamos es lo que dimos, lo que amamos, lo que fuimos cuando nadie miraba, lo que vibraba en nuestro interior. Y si entendemos eso ahora, mientras aún respiramos, entonces habremos ganado una ventaja invaluable, porque la muerte no será una sorpresa, ni una tragedia, ni un castigo. Será una transición consciente, un paso natural hacia un plano que ya no nos asustará, porque sabremos que lo importante no es cuánto viviste, sino cómo viviste. Kardec dejó claro que el conocimiento espiritual no es para impresionar, ni para convencer a otros, sino para transformar a quien lo recibe. Y este video no es solo información, es un llamado a que empieces a mirar tu vida desde el alma, a que pienses qué estás construyendo en tu interior, porque eso es lo único que tendrá valor 3 horas después de tu último aliento. Nadie te preguntará qué auto manejabas, ni cuántos seguidores tenías, ni si eras famoso o no. Lo que contará será si fuiste honesto contigo mismo, si hiciste el bien, si tuviste el valor de perdonar, si tuviste la humildad de aprender. El plano espiritual no está allá lejos, está aquí, ahora, entre nosotros. Lo invisible no es menos real, solo menos percibido. Pero cuando ese umbral se cruza, cuando el alma se desprende por completo del cuerpo físico, todas las vendas caen, y lo que antes era intuición se convierte en certeza. Muchos espíritus relatan haber sentido una especie de descarga emocional, un instante en que todo les hizo sentido, como si todo lo vivido fuera parte de una red perfecta, aunque no lo comprendieran en vida. Y ahí empieza el verdadero viaje. Un viaje hacia la evolución, hacia la reparación, hacia el reencuentro con quienes amamos y también con quienes necesitamos sanar. Porque la muerte no nos separa, solo cambia la forma del vínculo. Y quienes parten, si están en paz, nos cuidan, nos guían, nos susurran a través de los sueños, las señales, las intuiciones repentinas. Y si tú has perdido a alguien, recuerda, esa persona no se fue, solo cambió de habitación. Y si cierras los ojos y callas la mente, podrás sentirla. Así que hazte una promesa. Vive desde hoy como quien ya comprendió lo que pasa 3 horas después de morir. Porque ese conocimiento, lejos de ser un motivo de miedo, es un regalo que te puede hacer más libre, más humano, más consciente. Ayuda a quien puedas,
Perdona lo imperdonable. Suelta el orgullo. Abraza sin motivo, porque cada gesto cuenta, y el alma lo guarda todo. Cuando llegue tu hora, y llegará, que esas 3 horas no sean de confusión, sino de luz.